Entre tanto, el de los lagos, que al primer choque de bote había cortado de inmediato la línea a fin de llevarlo hacia atrás, evitando así lo arrastrará el torbellino. Miraba impasible, delante, pensando en sus cosas, pero un repentino, tremendo tirón de bote hacia abajo le hizo llevar rápidamente su mano al cuchillo. Cortó a línea y el cachalote quedó libre. Se lo vio aparecer una vez más a alguna distancia, sosteniendo entre sus dientes destructores jirones de la camisa roja, de lana, de Radney. Los 4 botes emprendieron de nuevo su persecución, pero el monstruo los eludió, perdiéndose, por fin, definitivamente. Como sabes, pues Moby Dick es la historia de un barco que va a casa de una ballena. Y me gustó la idea de usarlo para empezar a profundizar por un tema que sé que a ti te apasiona, que es como el tema de la navegación y de la idea como de peligro o de estar a la deriva que la navegación conlleva. Sí, ahí hay algo que, digamos, aparte de Moby Dick, señala un plano, una horizontalidad, y enmarca nuestra superficialidad, ¿sí? Cómo nosotros lanzamos trampas, líneas, estructuras desde la posición en la que supervivimos, ¿sí? Que es la de la superficie. Entonces, por ejemplo, para las culturas amazónicas, todos estos ríos que están teñidos de un tono café o negro o verde, la superficie se vuelve un espejo, pero ese espejo refleja lo de arriba, refleja los árboles, las estrellas, el cielo. Pero ellos dicen que ese reflejo es una sábana que cuando la levantas descubres otro universo. Entonces en este pasaje de Moby Dick hay algo que jala de abajo, y es un monstruo que posiblemente sea muchísimas veces más grande que el bote donde estaban los pescadores. Y sin embargo, la ambición humana es capaz de darse la pelea desde la superficie para capturar un objetivo tan grande como el que se narra en esa historia. Esa idea de superficie es algo que sé que a ti te obsesiona en muchas decisiones y en muchos trabajos tuyos. Y esa idea de la fragilidad de la superficie. Claro, en uno de los videos que he mostrado, que realicé en el Amazonas el año pasado, por la zona del Parque Macayacu, en el momento en que el río Amazonas se inunda, íbamos en una balsa con un guía ticuna, pero francamente la balsa era muy inestable. Entonces a mí me daba mucho temor de caer y de no saber qué animal había debajo, porque pues la superficie no deja ver absolutamente nada de qué hay abajo. Entonces, digamos, todo el tiempo estamos con el tema de tener seguridad en la superficie, de estar en lo estable. Entonces, la superficialidad es como un aspecto humano que define muchas cosas. Es como desde donde construimos los juicios, es como desde donde damos por hecho que algo es así o no. Entonces, básicamente, sí, mucho de mi trabajo se articula desde la superficialidad, desde la superficie. Pero siento que gran parte de la humanidad, de nuestra idea de humano, se define también porque nosotros dependemos como seres vivos de una capa muy, muy definida, que es esta capa natural, orgánica, de la cual nos sostenemos, pero ni para abajo ni para arriba. Entonces ahí viene el problema de las reflexiones actuales de mi trabajo, que ya no esa navegación sobre la superficie del agua, sino qué pasaría si esa navegación se extiende al espacio, donde las coordenadas ya se vuelven radiales, ¿sí? Estamos en todos los posibles ángulos tratando de entender cómo se navegaría en una espacialidad en la que ya lo horizontal se pierde. Y eso es otro aspecto que definiría un poco el trabajo hasta este momento, que sería pensar el humano
como un ser que vive en el horizonte. Pero una vez se sale al espacio, ese horizonte que estaría en la navegación marítima se perdería por la navegación espacial y ya no habría un horizonte. Estaríamos en medio de muchas pepitas luminosas y tal vez de solo oscuridad, ¿no? Y esas pepitas luminosas, ¿tú las veías cuando eras niño? Ya desde niño te obsesionaba como... Cuéntame el niño que se montaba en el techo de la casa. Sí, eso era algo que hacíamos con mi padre, que subíamos a la terraza del edificio, pues que era la placa de encima del edificio, no era que tuviera una terraza, pero pues nos trepábamos los muros y poníamos ahí una cobija a ver estrellas, y veíamos estrellas fugaces, a veces alineación de planetas, y fue como un primer ejercicio de aprenderse las constelaciones, como entender cuál era la constelación de Orión, cuál era Piscis, cuál era Libra, bueno, en fin. Entonces entender un poco también como esa mecánica celeste que es muy propia de nosotros desde la Tierra, porque hoy en día con todo lo que podemos observar a través de la tecnología es que esa visión del espacio es básicamente la de nuestra Vía Láctea, ¿sí? Que sería una de tantos sistemas, pero hasta donde podemos alcanzar es la galaxia a la que correspondemos, ¿no? Que es la Vía Láctea. Al mirar las estrellas también se está mirando el pasado y estás preocupándote también por el tiempo. El desarrollo de la civilización, sí, como el gran cúmulo donde el hombre ha capitalizado su conocimiento, hace necesario el registro, guardar la memoria. Entonces pareciera que el encontrar maneras de preservar la memoria y de ir archivando lo que va construyéndose cada día, pues ha sido un afán de la humanidad. ¿Y cómo hacer que esa memoria no sea fugaz, que no sea pasajera, sino que se mantenga y además que llega a puntos en los que se podría hablar de que el pasado también es un territorio de lucha, de combate? Dice, bueno, lo pasado ya fue, pero la memoria que se queda, que se registra, muchas veces es objetivo de querer ser cambiada porque el resultado que da en el presente no es como queremos. Entonces, a veces uno ve intentos de la humanidad por corregir lo que se grabó en el pasado, pero esa necesidad de la memoria que solo se puede dar a través del tiempo, o sea, básicamente la memoria es la evidencia del paso del tiempo, pues está presente en muchos trabajos, desde los árboles, los anillos del tiempo, y digamos que recientemente en el Tic-Tac, que son básicamente una cápsula que en su interior recubre las paredes con noticias del año 2023. Entonces en el interior son noticias del diario El Tiempo y en el exterior noticias del Espectador, como diciendo, bueno, por fuera solo estamos los que vemos pasar las cosas. Dentro de una cápsula que viajara al espacio, el afán más grande que habría es alcanzar a llegar a buen puerto antes de que el tiempo se nos agote. Entonces el tiempo al interior sería importante, por fuera de la cápsula no. ¿Sí? Entonces digamos, dentro de la Tierra el tiempo es importante, pero afuera de la Tierra, en el espacio, es como si el tiempo no importara. O sea, solo importa en la medida que tenemos conciencia de que la vida va pasando, que se va agotando, y nosotros somos como en una competencia de relevos, uno de los deportistas que lleva en su momento la responsabilidad de llevar la información para ser entregada al que nos va a relevar. Entonces, digamos que todas esas cosas son como temas recurrentes en mi trabajo y que pues también motivan mi investigación. Y esos temas recurrentes a veces como que han sido llegadas, entre comillas, accidentadas o accidentales. Sí. ¿No? Como casualidades. Yo creo mucho en la intuición. Creo que desde la academia la intuición no es como un recurso bien visto. Sí, sobre todo como en una academia
pues que se basa en la investigación, en la conceptualización, como que hay toda una proyección racional antes de entrar al ejercicio de experimentar. Con la intuición se va directo a la experimentación porque uno cree que hay algo, ¿sí? Tiene la percepción de que hay algo interesante que explorar. Y es en el ejercicio de la práctica que uno se encuentra con estas sorpresas. Y eso es bonito, digamos que en mi caso, como una metodología personal, algo que le da como felicidad a mi vida es esa posibilidad de sorprenderme, de pronto con algo obvio, con algo que era apenas razonable. Entonces la posibilidad de verme sorprendido por algo que siempre ha estado ahí, que tal vez no le puse cuidado en el colegio, motiva la consecución de objetos ambiciosos como el tic-tac. O como tu apellido también, ¿no? Sí, porque curiosamente Lagos, y además soy Lagos, unen mi vida con el agua enfáticamente. Y aparte de eso, mi nombre, que por un error de notaría quedó con una sola L, pero obviamente se fijaba como en el apellido en inglés Miller, que viene de una función de trabajo, ¿sí? Mío es el molino y Miller sería el que acciona el molino, el operario del molino. Entonces básicamente soy el molinero, ¿sí? Y la idea del molino era un molino con motricidad de aguas, de energía hidráulica. Entonces el agua está ahí presente tanto en el nombre como en los apellidos. Pero a ti te gusta, una vez me lo dijiste, como que tenías una ambición en tu creatividad y en tu proceso creativo artístico, como que ojalá algún día pudieras zafarte de alguna forma de esas casualidades, como que no todo tuviera una explicación y lograr una abstracción total. Pero ¿se puede lograr? Curiosamente, en un trabajo que empecé a hacer en el 2017, que lo nombré Lagos, a propósito, son unas formas en papel de algodón que simplemente voy deformando aleatoriamente y generan unas cuencas, como si se tratara de una geografía, unas placas tectónicas que se van deformando. Entonces ese papel de algodón para mí era como una referencia al mundo vegetal, a la capa que te digo, superficial vegetal. Y luego le vierto un líquido, que en este caso es un sintético, una resina, que estando en esa condición líquida se mueve por todos los accidentes que se han generado y luego se solidifica dejando la forma o de un río o de un lago. Entonces, figurativamente podrían ser un lago, pero en realidad no son un lago. Pero luego las formas que aparecen allí son aleatorias, son abstractas. O sea, no hay una intención de mi parte por darle forma de, no que sé, un pato, un perro o nada. Sin embargo, pues los llamo lagos y descanso en el sentido de que ya no hay una intención narrativa. Sin embargo, cuando les pongo el título, no siempre lo hago solo, que hay personas conmigo, los invito a tratar de ver ahí algo. Sí, hacer como un ejercicio psicológico de que usted que ve allí. Entonces de repente alguien vio una mariposa, entonces el lago de la mariposa, así se llamó. Entonces ahí vuelve otra vez como a lo figurativo, sin embargo el ejercicio fue muy abstracto. Entonces sí es como una necesidad de poder llegar un día a producir un arte en el que haya como un diálogo más tranquilo con la materia, con el entorno. Y algo que entendí últimamente, tal vez preguntándome por esa palabra humanidad, tal vez por cierta desilusión sobre su connotación, es como que alguien le dice a otro, apelo a su humanidad, a su buen corazón. Entonces, si uno revisa, dice, pues humanidad es todo, ¿sí? Lo bueno, lo malo, todo, ¿sí? Entonces podemos ser solidarios como podemos ser egoístas. Pero al definir humano viene de humus, de tierra, de lo que está aquí, ¿sí? De lo que produce la vegetación.
Entonces, humus, humano, somos hechos de la tierra, somos parte de esta superficie. Y la misma idea de querer ir en el espacio es como desprenderle un pedacito a la tierra para ir hasta otro lugar, ¿no? Como tal vez una semilla. ¿Mm? Pero en esencia es un fragmento de la tierra el que se está yendo de la tierra en forma de humano. ¿Mm? Entonces, ¿cómo llegar a hacer un arte usando los mismos recursos que nos da la tierra para hacer algo como en armonía o en tranquilidad o en plena fluidez con la naturaleza o con el planeta? Es una invitación también, o de pronto también te pregunto, una denuncia hacia el desastre ambiental o lo que va a sobrevivir de pronto. Porque es como que el humano quiere abandonar la tierra, pero es como dejar la casa desordenada, ¿sí? Yo simplemente desordenó la casa y ya no quiere arreglarla, entonces va a buscar a otro lado para hacer desorden. Sí, como no hemos aprendido a administrar lo que tenemos acá y ya queremos ir a otro lugar. ¿Sí? Entonces esa falta de autogestión de la humanidad, la que a veces nos hace mirar con más énfasis el hacia afuera. No es que esté mal, o sea, a mí me encantaría ser parte de una exploración espacial, ¿sí? De poder ver la Tierra desde lejos, pero de poder llegar a otro puerto, no quedarme por el camino viendo un puntico allá en el cual estuve y todo era maravilloso y me vine aquí a la nada, al vacío, a la oscuridad, a aguantar frío y acabarme lo que traiga en la despensa de la nave. Sí, entonces, pues son como miradas un poco pesimistas, pero al mismo tiempo muy atractivas de lo que podría llegar a ser el hombre, la humanidad. Y son miradas hacia el futuro, son miradas como hacia el futuro, pero en tu trabajo hay también una mirada hacia el pasado, hacia la cultura que te genera una fascinación, que es Egipto. Sí, pues Egipto es como ese lugar que encierra muchas preguntas. Por un lado, que la dimensión que lograban la movilización de materia, de rocas, de materiales. Uno dice, ¿será que el hombre sí fue capaz de hacer eso? En un momento que la era de bronce permitía unas herramientas bastante débiles. Y dice, pero tallar todo esto, que encaje, que funcione, que se estructure. Entonces, la pregunta por la tecnología que se utilizó pues es continua. Es cuando le presenté al Ministerio de Cultura el proyecto en la Ruta del Agua para una de las residencias internacionales, la cual me gané. Fui a Egipto, hice un recorrido por todo el río Nilo y estuve como en estas ciudades con estos grandes templos y quería ver personalmente la dimensión de esta arquitectura y de estas esculturas. Pero claro, hay una cosa más profunda allí que después digo, sería muy injusto explicarla con extraterrestres, porque sería pensar que nosotros los humanos no somos capaces de hacer grandes cosas. Plantea muchas preguntas, pero lo cierto es que el humano siempre ha diseñado cosas, ha buscado los mecanismos, las estrategias para poder hacer lo que quiera. Entonces Egipto era como un objetivo de ver una actualidad en la que el pasado está presente y en la que en algún momento un solo río dio los recursos para que se construyera una gran civilización. Bueno, este video se llama Los que vienen del cielo y muestra una imagen de casi un punto negro en medio de un fondo muy claro y es la presencia de un ser humano, de un niño, que desde la altura que yo estaba haciendo la filmación, que yo iba en un globo que le hacía un recorrido para turistas por el Valle de los Reyes, en Luxor, en Egipto. Cuando ya venía de vuelta a aterrizar, pues entra a una parte aún más abierta en el desierto. Pero pues hasta allí llegan los camiones que recogen cada globo y pues, los buses que recogen los pasajeros. Pero desde la altura yo vi un punto moverse y empecé a grabar sin entender qué era.
Cuando vi que venía hacia donde se dirigía el globo, me di cuenta que era un niño que venía corriendo y cada vez que se acercaba más a la superficie del globo, pues iba creciendo en dimensión el niño. Pero yo básicamente fijé la cámara, que era el celular, al canasto del globo y me mantuve súper quieto ahí. Entonces se creó una especie de danza entre el niño y el globo que pues básicamente yo no controlaba. Lo único que controlaba era que no se me moviera el celular. Pero al final resultó en una grabación muy linda que además señalaba un recorrido. El niño venía desde su casa, desde el caserío, donde se alcanza a sentir un poco de franja verde de lo que es el Valle del Nilo, y venía detrás del globo porque sabe que ahí hay unos turistas. Entonces para mí era como una imagen muy fuerte, un poco, ¿cómo se diría? Un poco morbosa, porque el niño viene a pedir dinero, se acercaba a pedir dinero, pero no era en sí el niño, es la civilización, la cultura actual en la que el río les dio el sustento, ¿sí? Los nutrientes para que crecieran las semillas y pudieran alimentarse de ahí. Pero cuando viene todo el desarrollo con los años, el dinero se vuelve el intermediario para acceder a esos recursos. Entonces ellos terminan abandonando su valle para conseguir dinero y así acceder a esos elementos necesarios para la subsistencia. Pero una imagen muy fuerte porque básicamente las orillas de ese río eran unas bendiciones constantes que los proveían de lo necesario para vivir. Entonces esa mirada de los que vienen del cielo era pensando un poco en esa relación con los que vienen de arriba como dioses o como si fuéramos nosotros mismos. Y cuando estuve con las ticunas en el Amazonas, era lo que ellos se referían al sexto plexo, que es el camino de la Danta, y que dio la idea de construir esta balsa con con una parte de la Vía Láctea perforada en su madera y atravesada por cables de fibra óptica que recrean un poco ese recorrido en el espacio que vemos en las noches como una mancha lechosa, pero que nosotros somos parte de esa mancha lechosa. Bueno, este video home surge como de una visión que tuve en Nueva York estando en Chelsea. Entonces, bueno, yo empecé a trabajar con una galería en Nueva York, entonces, bueno, y me atraía mucho las terrazas de esos edificios de Chelsea, que en algún momento era una zona industrial porque es casi puerto, muy cerca de los muelles, pero los tanques del agua que están sobre todas estas estructuras son en madera. Son unos cilindros en madera con unos techos cónicos que ahí me recordaban las casas de la ciudad perdida en el Tayrona. Entonces, investigando sobre esos tanques de agua y por qué solo habían de ese tipo de tanques de agua, no habían tanques de plástico ni otro material, me encontré que en Nueva York habían como unas empresas que tenían por muchos años el monopolio de producir ese tipo de tanques. Esos tanques los construyen todavía con la madera del árbol más grande que está en California, que es el redwood, la secuoya, por cualidades que tiene esa madera. Pero al principio me imaginaba que podría hacer un video con personas viviendo en esos tanques como si fueran casas, como si fuera la ciudad perdida. Pero un día me puse a ver un video sobre los polos y qué pasaría si se deshielaran al tiempo los polos. Decía que incluso Nueva York podría quedar sumergida en el agua. Y estos tanques tienen la particularidad de que no tienen nada que los amarre al edificio. Están puestos sobre una estructura, pero no tienen ni un solo tornillo porque ese tornillo haría que filtrara por ahí el agua. Entonces básicamente la madera la acomodan como un barril de vino y la abrazan con unas cintas de metal, y cuando el agua entra dura 2 meses goteando muchísimo sobre el techo del edificio, pero poco a poco va absorbiendo el agua y se infla
hasta que sella todas las fisuras, pues las dilataciones, y queda perfectamente sellado. Y un tanque esos puede durar varios años. Entonces lo que hice fue conseguir un tanque de estos desarmado, que ya lo habían bajado del techo, y con un carpintero en Brooklyn, en un taller de un workshop de artistas, reconstruir uno. Entonces no quedó igualito, parece que fueran como guaduas, porque la línea que tenían las cintas de metal ya no coinciden, pero es la madera. Lo que hicimos fue volverla a pulir, lo volvimos una casa, tiene ventanas, tiene una escalera por dentro, y entonces el habitante que iba a vivir en esa casa podría abrir el techo para salir, y pensando en un futuro apocalíptico, los llevamos hasta la bahía de Long Island, donde el agua no hace olas muy grandes, y tratamos de que no se viera ninguna referencia a ningún continente. Entonces allí un amigo que se llama Fabricio Ortegón, es un estadista de la Universidad de Columbia, le dije que si él quería estar dentro de la casa flotante. Y dijo que sí. Dije, pero no puede ser por mucho tiempo, porque la bahía, como tiene una boca en la parte norte que lo conecta con el Atlántico, cuando el océano Atlántico baja la marea en ese lugar, succiona. Entonces se abren remolinos en todo este cuerpo de agua. Entonces nosotros teníamos ahí policía y guardia costera mientras filmábamos el video. Decían, no, ya, tienen que sacar el señor porque ya va a empezar la succión. Entonces mandamos un barco a sacarlo y él no se quiso bajar, siguió ahí. Se volvió el barco solo. Yo le dije, no, tienen que amarrar entonces porque yo quería que la casa se desapareciera en el paisaje. Pero no, tocó volverla a traer, la rescatamos, y a mi amigo, por supuesto. La casa quedó guardada en Chelsea un buen tiempo. Y luego ya la desbaratamos, pero estuvimos todo un fin de semana filmando en ese paisaje la posibilidad de un futuro negativo, ¿no? Es una distopía. Sí. Y otra cosa interesante del agua es, así como es la sustancia que potencializa cualquier cosa, ¿sí? Especialmente la vida, también es la sustancia que puede borrar todo, ¿no? Hacer un reseteo. Entonces la figura del diluvio también está ahí presente. Pero volviendo a la Vía Láctea y al universo, hay culturas que explican el universo como un gran río. Pero ese gran río tiene la capacidad de teñirse del color de nuestros pensamientos. Entonces, si nosotros pensamos bien, ese universo va bien. Si pensamos mal, pues de ahí vienen muchas cosas que pueden pasar mal. ¿Y cómo tratas tú de que estar pensando bien? ¿Cómo ejercitas eso? Pues básicamente todo el tiempo deberíamos estar pensando bien, o cosas positivas, a tal punto que uno no es consciente de que está pensando bien. Lo único que nos hace ver que no estamos pensando bien es cuando se nos viene una mala idea a la cabeza, o cuando sentimos rabia, o cuando vemos que las noticias nos afectan, que es otra cosa que no sé si por mi tranquilidad. El entretenimiento es de todo tipo. Entender que lo que pasa afuera, las noticias, los deportes, la música, no entendiendo esto como que son cosas fáciles, sino la importancia del entretenimiento. Si nosotros estamos en la nave Tierra, como decía Gustavo Cerati, ¿sí? Yo pienso que esto es una nave, ¿sí? La nave Tierra es una cápsula en la que se dotó la farmacia, la despensa, el espacio suficiente para el libre albedrío. Pero nosotros literalmente vamos por el espacio, estamos viajando en este instante. Y nuestra nave es aún más grande, o sea, la Tierra es apenas una cápsula. Pero todo el sistema solar es un gran mecanismo con varias cápsulas. Porque no sabemos si hay vida en otra, pero digamos en esta está la vida. Pero todo lo que vemos de las inundaciones, las lluvias, el que las plantas germinen, el que todo tiene una relación con todo lo que se mueve por fuera. Entonces, si la luna pasa cerca y está reflejando el sol totalmente, entonces el agua tiene más fuerza hacia afuera.
si el sol calienta lo suficiente hace que la semilla brote. En fin, todo lo que está pasando afuera del planeta afecta directamente las dinámicas de la vida en la Tierra. ¿Qué ha significado para ti el contacto con otras culturas de otras partes de este planeta Tierra y de esta nave, con la cual, de estos compañeros de viaje, pero de diferente ubicación? Con los otros tripulantes. Sí. Pasan cosas muy bellas, porque básicamente cada vez que regreso a Bogotá, a mi ciudad de origen, cada vez lo veo con distintos ojos, ¿sí? O sea, no me sucede que llegue a quejarme necesariamente de mi país, sino que veo en mi ciudad y en mi país atributos que tal vez antes no veía. Entonces voy a otro lugar y ese contraste con otra cultura me hace ver cosas que tenemos. Entonces, pues bueno, imagínate ir a Egipto, encontrarse con un mundo musulmán con muchas restricciones hacia las mujeres, por ejemplo. Pero pues también con unos comportamientos que uno dice, bueno, al menos nadie viene a robar, al menos nadie viene a hacerte un daño, porque sí. Dice, bueno, tienen unas cosas que uno no entiende, pero por otro lado dice, hay cosas que ayudan a que la vida sea un poco más tranquila. Y de repente uno va a Canadá y ve una cultura como súper consciente, súper civilizada, con lo que diríamos un sentido común. Entonces es otro contraste. Y cada lugar le enseña a uno otras cosas. Pero lo que sí sucede es que cada lugar tiene una relación con lo que se dotó esa zona, con lo que produce la región, con lo que... Entonces la música, por ejemplo. ¿Por qué tan importante la música como en esta cápsula, en este resguardo que sería para viajar al espacio y que dé una huella de lo que es la Tierra? ¿Por qué tan importante la música? Profundiza ahí, por favor. Pues imagínate un viaje estelar sin música. Suena la marimba con unos bombos y guasá. Los cuatro instrumentos que nos ayudan a entonar. Una joven querida, ella se acercó a mirar. Al ritmo del currulao, yo la saqué a bailar. Y al ritmo del currulao, y yo bailando con ella. Que al ritmo del currulao y yo bailando con ella. Bailando, bailando con ella, gozando, bailando baila con ella. Y te das cuenta que es una estrella. Baila, gozando, bailando, bailando con él. Y yo que canto, bailo con él también, gozando mi currulao. Que al ritmo del currulao la gente más pone cuidado. Bailando, bailando con él, gozando, bailando. La marimba básicamente está aquí porque originalmente es africano, pero cuando vinieron todos estos afrodescendientes a trabajar en América, pues aportaron, por ejemplo, estos instrumentos, y el Pacífico colombiano se volvió una región en la que este tipo de instrumento era muy presente. Pero curiosamente está presente en zonas de mucha agua y el sonido es muy del agua, es acuoso. La chonta, por ejemplo, que es la que genera las notas, pues son árboles que guardan mucha agua adentro, como el aguado, que es la que hace la caja de resonancia. Y aquí. Porque la gente cree que porque es marimba tradicional no va a tocar, no va a salir el tema completo, no va, pero aquí sale cualquier tonalidad, porque ella viene, como es diatónica,
diatónica es a una sola tonalidad. Entonces, en esa tonalidad que está adaptada al do, al mi o al sol, ahí sale cualquier tema que uno quiera. Las otras plantas que están dentro de esta nave, que digamos tiene el filtro mío, ¿sí? Yo decidí qué es lo que va adentro. Son plantas más de la sabana de Bogotá, ¿sí? Entonces, guayacanes, sangregado, borrachero, tabaco. También me hubiera encantado tener plantas pequeñas, como más perennes, como el diente de león. Aquí hay caléndula, que son como plantas medicinales. Pero hay unas plantas que pueden ser muy, muy grandes ahí dentro. Entonces los arrayanes, el guayacán, pues son árboles de gran crecimiento, que pasaría como en El Principito, cuando se preocupa que si crecen los baobabs le van a partir el planeta. Pues esta nave tiene también un tiempo determinado por el crecimiento de estas plantas. Entonces, si la misión es mantener la vida, hay que llegar rápido a ese puerto donde estas plantas puedan salir y crecer, ¿no? Porque definitivamente no cabrían en esa nave. Entonces, estas plantas pueden crecer 30, 40, 50 metros de altura. Y hay dos ejemplares de cada una. Este palo de sangre y sangregado que está ahí. Recuerdo uno en la casa de Gustavo Salamea, que era tan grande que podía tener una casa en un árbol, ¿sí? 5 pisos de altura. Entonces son árboles realmente gigantes, que aquí están apenas comenzando su crecimiento. Y ahí vamos a ese árbol tallando papel, que ha sido un eje fundamental de tu carrera, y creo que puede ser por lo que más se te ha reconocido, ¿no? Que es una cosa demasiado impactante, el volver al estado natural del papel, pero el papel ya conteniendo información. Eso es algo impresionante. Fue un hallazgo hermoso y creo que trascendental en la historia del arte colombiano, por lo menos. ¿Cómo fue? Eso fue un gran detonante de mi carrera.
Fue un accidente, inafortunado, pero muy valioso accidente. Y fue encontrando en las impresiones, siempre me gustó la escultura y me encantó el grabado. Entonces, en mi trabajo están presentes los dos, esos dos medios. Y viendo libros de Da Vinci y en publicaciones recientes, veía cómo imprimían las hojas de papel con los códices, con los dibujos, los bocetos de Da Vinci, pero en el estado que se encuentra en la actualidad, con bordes fracturados, con grietas, con un color envejecido. Pero al imprimirlo en el estado que se escaneó, contrasta con el blanco del papel nuevo. Entonces ese contraste me hizo pensar en cuántos años de diferencia hay entre un papel y el otro, en el que produjo la imagen y en el nuevo que soporta la imagen, y es como que la imagen saltó de un papel a otro, pero así ha pasado a través del tiempo hasta llegar a mis manos. Entonces pensar en cómo coleccionar todas esas hojas y ver qué podría hacer con todo ese papel me llevó a hacer los árboles. Entonces empecé a cortarlos, pero pensaba más en unos bloques de piedra, como las abadías que dibujaba Da Vinci. Entonces me ayudé de una pulidora con un disco de pulir metal, y al tratar de pulir esos bloques de papel con una misma imagen que copié a propósito, no sé, se empezó a quemar el papel, pues a generar una superficie carbonizada, pero no era un carbonizado cualquiera, un carbonizado café, como el color de la madera, como el color de la corteza de un árbol. Entonces eso me hizo ver que el árbol seguía en esencia transformado en papel. Sí, estaba allí. Y es algo como el hallazgo más grande, y es entender que el árbol allá afuera, en el entorno natural, es un registrador, como lo pueden ser algunas capas geológicas o las piedras, pero el árbol en sí mismo está ahí anotando todo lo que ve en su entorno. Entonces cada anillo tiene información de la sequía, de la lluvia, de la radiación, todo eso se podría leer en los anillos de un árbol. Y transformado en papel, terminó haciendo una función muy similar, que es registrar todos los acontecimientos nuestros hallazgos, nuestras creaciones, y de alguna manera documentar nuestro paso por esta realidad. El árbol es el testigo silencioso del paso del tiempo. Es el registrador de los cambios y los acontecimientos. Es la sabiduría, la perseverancia, la resistencia y la fluidez. Es el río que extiende sus brazos hacia el cielo. Es el aire, el agua, la tierra y el fuego. Es la sombra, el abrigo, la estructura y el techo. Es el puente, la escalera, el columpio y el rodadero. Es la balsa y el remo. Es el arco y es la flecha. Es la flauta y el tambor. Es la cocina, la despensa y el comedor. Es el templo y el altar. El árbol es la raíz, el tronco, las ramas, las hojas, las flores y la semilla. Las raíces son los brazos que sostienen a la tierra mientras sus ramas se fijan en el cielo. El árbol es el astronauta que con sus brazos señala las estrellas de donde vino. Coge la pepa, vele el chontaduro. 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 Lancha de chontaduro empezaron a rimar. La gente se acerca para ellos comprar. Hay chontaduros verdes, rojos y amarillos, allá en la playa, a orilla de los ríos. Coge la
pepa, pele el chontaduro ayoí. Ríos y mares del Pacífico colombiano, caucano, donde usted aprende a nadar. La marimba, que es el piano de la selva, sonido de los árboles, cultura que se da en el Pacífico. Con Iber Gómez, al ritmo del curulao. Agarra el racimo, llévalo a cocinar. Cuando esté cocido ya lo puedes probar. Agarra el racimo, llévalo a cocinar. Cuando esté cocido ya lo puedes probar. Coge la pepa, pele el chontaduro. Coge la pepa, pele el chonta. Hoy coge la pepa, pele el chontaduro. Ay, coge la pepa, pele el chonta. Pele el chontaduro, yo. Pele el chontaduro, ayoy. Es un fruto sabroso, como él no hay ninguno. No se puede comparar la pepa del chontaduro. Pele el chontaduro, ay, coge la pepa. Oh, yo. Ay, coge la pepa, pele el chontaduro. Llorando, mi primo hermano. Llorando, mi primo hermano. Lo invité a una fiesta, lo invité a un parrandón. Lo invité a una fiesta, lo invité a un parrandón. Y él se quedó llorando de la emoción. Y él se quedó llorando de la emoción. Le dije a mi primo hermano, por Dios vámonos de aquí. Le dije a mi primo hermano, por Dios vámonos de aquí. Y él a mí me decía, de aquí no me voy a ir. Y él a mí me decía, de aquí no me voy a ir. De aquí no me voy a ir, porque esto es cosa muy linda. De aquí no me voy a ir, porque esto es cosa muy linda. Ponele mucho cuidado, cómo suena la marimba. Ponele mucho cuidado, cómo suena la marimba. Llorando, mi primo hermano. Llorando, mi primo hermano. Llorando, mi primo hermano. No llora de tristeza, llora de emoción, llora de las notas, llora de su folclor. Hoy llorando, mi primo hermano. 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 ¿Has tenido como algunas angustias que te hicieron ser consciente de que algún día ya no estaremos acá? Claro, inevitablemente todos nos vamos a morir. Pero al final de pandemia sí tuve un accidente que me dejó ver
una parte de una escultura me cayó en la cabeza, una de las fuentes de madera, y ese golpe me hizo pensar que el tiempo va pasando, ¿sí? Y ser consciente de la condición de vida, ¿sí? Que a veces empieza a tener un límite porque hay una condición de salud, me hizo pensar en que tenía que aprovechar el tiempo, ¿sí? Que no es que antes no lo hiciera, pero digamos de una manera más consciente. Pero ese golpe y los posteriores estudios, resonancias magnéticas, tomografías, me hacían pensar en que uno va por la vida y no está consciente, y bueno, y tampoco es saludable estar pensando que la vida se va agotando. Pero cuando hay algo que le dice a uno, el tiempo pues, es finito, y una condición de salud te lo podría definir, entonces a mí se me metió un reloj en la cabeza. Entonces ese reloj sonaba como el tic-tac del segundero, y eso también influyó mucho en la decisión de hacer el tic-tac. Entonces tenía que ver todo con la cabeza, con el lugar del golpe. Entonces ahí está la memoria, la creatividad, que al final pensaban que no es que esté ahí, sino que nosotros recepcionamos y proyectamos. Por ahí emitimos las ideas, pero también recepcionamos otras que alguien más pensó. Entonces uno está todo el tiempo aportando ideas al universo, a ese río, y también tomamos de ese río ideas que otras personas han tenido o van subiendo en tiempo en simultáneo, pues. Entonces pensar en mi cerebro y pensar en que la vida se puede agotar en cualquier instante, me hizo pensar en que el tiempo es demasiado valioso, pero que el tiempo es relativo. Así sea el mismo tiempo para todos, ese puede ser más largo o más corto, dependiendo cómo lo percibamos. Porque cuando uno está disfrutándolo, de repente pasa rápido. Cuando no estamos en sintonía, se puede hacer eterno. Sí, y cuando queremos que nos rinda mucho, nos parece que está pasando muy rápido, que es muy poco. Entonces, a pesar de que en teoría no es flexible, en nuestro pensamiento el tiempo es relativo, es blando, es plástico, y podría terminar siendo esta materia expresiva. Sí. Termina siendo en tu caso. Sí. Pues Miller, esta conversación sobre el tiempo, el espacio, la memoria, pues nada, ha sido un placer, hermano. Muchas gracias, Salvador. Gracias. Qué alegría. Te deseo lo mejor con todo tu proyecto. Gracias. A todo el equipo. Gracias. Muchas gracias a todos. Muy bella, hermano. Mil gracias. Señal Colombia, la señal de la paz. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.